Listo, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla en esta ocasión Juan David Liscano. Yo soy el especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Darles la bienvenida a este espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles, que como bien ya saben, la mayoría de los que están acá conectados, es un espacio que el Consejo hace cada viernes del año y en el cual pues queremos profundizar en diferentes temas de interés en torno a la construcción sostenible. ¿Sí? Antes de continuar, invitarlos a que nos sigan acompañando en estos espacios cada vez más. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Aló, Lorena, ¿tú me escuchas, Lorena? Alejandro, buenos Hola. días, te escuchamos bien. Ahí ya estamos viendo tu pantalla, estamos viendo el escritorio. Listo, ok, perfecto. Vamos, ahí ya tienes el rol de presentador. Ok, ahí, Lorena, ¿estás viendo mi presentación? Sí, te confirmo que sí. Si quieres, colócalo en pantalla completa, que ahí lo vemos con las notas, para ya verlo mejor. Ok. Ahí ya lo escuchas bien, ¿cierto? Ahí Ah, ya lo ya ves está completo. perfecto, completo, te escuchamos bien. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Arcila, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en ingeniería civil, en énfasis en gerencia de proyectos. Soy profesional casa, coordinador de proyectos en una compañía que se llama Acierto Inmobiliario. Hoy les traigo una presentación. Quiero contarles y mostrarles algunos modelos financieros de proyectos de vivienda de interés social
con estrategias de sostenibilidad. Algunos aspectos que vamos a revisar en la siguiente presentación, lo vamos a hacer a través de unos casos de estudio, proyectos de vivienda de interés social típicos, proyectos de vivienda de interés social entre 40 y 50 metros cuadrados de área de vivienda. Vamos a ir escalando los proyectos, es decir, tenemos 3 tamaños de proyectos, 400 apartamentos, 800 apartamentos, 1400 apartamentos, para ir mirando una progresión de cómo evolucionan los números de los proyectos con y sin estrategias de sostenibilidad, digamos certificadas. Vamos a mirar algo de los indicadores de bondad financiera de los proyectos. Vamos a mirar 2 tipos de certificación o dos certificaciones, certificación EDGE, certificación CASA. Y vamos a medir y vamos a mirar algunas estrategias y algunas medidas que nos generen valor en el modelo financiero. Es decir, que además, ¿qué podemos lograr, digamos, en función de las tasas que nos ofrecen los bancos cuando certificamos los proyectos en sostenibilidad? Para hacer una breve introducción, todos sabemos que la vivienda de interés social hoy en día es un motor de la economía, es un proyecto que funciona muy bien para dinamizar, genera empleo, genera buen desempeño desde el punto de vista comercial, digamos, para la política macroeconómica del país. Por lo tanto, y eso lo entiende el gobierno, hay algunas ventajas, digamos, hay devoluciones del impuesto del IVA, hay exención de la renta, hay facilidades en la gestión de tierra, digamos que es algo a lo que le apuesta el gobierno y a lo que le apuestamos todos como país. En esa misma línea, los bancos han querido participar, digamos, y gestionar de mejor manera los proyectos de vivienda de interés social con estrategias de sostenibilidad y dan una tasa diferencial. Es decir, podemos hablar que un proyecto de vivienda de interés social certificado con alguna de estas certificaciones que vamos a hablar puede llegar a tener un descuento a la tasa del 1%. Es decir, bancos como Bancolombia, Davivienda y últimamente el BBVA ya tienen montadas unas líneas verdes con las tasas diferenciales para los proyectos que queremos certificar en sostenibilidad. También Banco de Bogotá, Banco Itaú y otros bancos ya están estructurando y en 1 o 2 años tendremos muy buen aporte de los bancos respecto a unas tasas diferenciales para proyectos que se certifican. Hablando un poco de la estructura de financiación de sus proyectos y cómo fue implementado el modelo financiero para este análisis que les voy a mostrar. El lote, digamos, se compra vía equity, los preoperativos son vía equity hasta el momento en que el proyecto ya genera los ingresos, ya sea vía subsidios, cuotas iniciales o pues, los créditos constructores. Cuotas iniciales, prorratas del crédito hipotecario y subsidios se meten dentro de un flujo de caja para que aporten, digamos, al desarrollo del proyecto. Los modelos financieros los hicimos con un monto aprobado del 80% del costo financiable. Los costos financiables de los desarrollos inmobiliarios son todos aquellos costos que se necesita para desarrollar el proyecto, descontando el costo del lote, los costos financieros y obviamente la utilidad que genera el proyecto. Los desembolsos se hacen según el avance de obra. Los pagos de interés, según se pacte con el banco, normalmente se pueden hacer mensuales, trimestrales, a la tasa vigente al momento del desembolso. Y los pagos de capital se hacen una vez se subroguen los créditos, es decir, una vez el crédito hipotecario entre y digamos, haga parte pues, ya del crédito del proyecto como tal. Un poco los indicadores financieros tienen que ver con el valor presente neto. Para recordar, el valor presente neto es el valor actual de los flujos futuros que va generando el proyecto, digamos, traídos a hoy a una tasa de descuento. ¿A qué tasa de descuento? Para este proyecto analizamos el WACC, el promedio ponderado del costo de capital, que es básicamente una ponderación entre el costo del dinero, digamos, vía crédito, con las tasas que yo tengo con los créditos, y vía equity
con, digamos, la rentabilidad que espera el inversionista. También analizamos el proyecto desde el punto de vista de las tasas internas de retorno, o TIR, y un indicador que nos sirve, que tiene que ver con el múltiplo, es decir, cuánto dinero yo invierto y por cada peso que yo invierto, cuánto dinero, digamos, me retorna. Entonces, a medida que vayamos estudiando los casos, vamos a hacer cada uno de los casos, a cada caso lo vamos a hacer con una línea base, sin certificación, con la certificación CASA y con la certificación Edge, y en la medida en que vayamos estudiando estos proyectos, vamos a ir descubriendo cómo se comportan estos proyectos con estas condiciones. El primer caso de estudio es un proyecto de vivienda de interés social, 26.000 metros cuadrados de área construida, 20.000 metros cuadrados de área vendible, repartidos o distribuidos en 428 apartamentos. Es un proyecto que espera que tenga unas ventas de 67.000 millones de pesos. Estas ventas están proyectadas al tope de BIS. Para certificar este proyecto, este caso de estudio número 1, con la certificación H, tenemos que necesitamos invertir 126 millones de pesos adicionales que se distribuyen en 52 millones de pesos en costos directos, es decir, en inversiones que tengo que hacer en la construcción, en estrategias de ahorro de agua y de eficiencia energética, y 73 millones de pesos que tengo que invertir en consultorías, en modelaciones y en pagar la certificación como tal, es decir, 126 millones de pesos. Aquí podemos ver que H, digamos, tiene unos requerimientos mínimos del 20% en 3 aspectos, que es energía, agua y materiales, y lo que estamos obteniendo es el 20.18, 29.35 y 45. Es decir, estamos cumpliendo y podríamos certificar el proyecto en H con 126 millones de pesos. Hacemos lo mismo con CASA. En la misma línea de costos directos necesitamos invertir para lograr la certificación CASA para este primer caso de estudio 52 millones de pesos, de los cuales necesitamos invertir más o menos 8 en estrategias de eficiencia de agua, 44 en eficiencias energéticas. Los costos indirectos son del orden de los 92 millones de pesos para un total de 145 millones de pesos. Recordemos que CASA para proyectos de vivienda de interés social es obligatorio, digamos, hay que cumplir unos puntos obligatorios. El análisis que se hizo, los puntos obligatorios se cumplieron todos y se lograron 40 puntos, lo que nos da una calificación de sobresaliente. Es decir, es un proyecto que tiene un buen desempeño desde el punto de vista ambiental, con una inversión de 145 millones de pesos. Y con eso logramos la certificación en CASA. Y esto ya es un poco, después de montar, digamos, todos estos números en unos flujos de caja, tenemos estos 3 escenarios: el escenario base, el escenario Edge y el escenario CASA para el caso de estudio número 1. En el escenario Edge y en el escenario CASA tenemos que hacer inversiones adicionales, por lo que les dije de certificar los proyectos, pero hay un descuento a la tasa del crédito constructor que nos otorga el banco que nos financia el proyecto. Para este caso fue modelada una tasa de descuento, un descuento del 1%. Estas tasas normalmente van en URs, el UR más 7 es lo normal para un crédito constructor tradicional, y el UR más 6 es lo que alcanzamos, o la tasa que nos dan los bancos cuando tenemos estrategias de sostenibilidad certificadas, ya sea en CASA o ya sea en Hecho. Y entonces aquí vemos cosas interesantes. Al final del cuadro ustedes pueden ver el WACC, el costo de capital. El costo de capital para la línea base, es decir, sin certificaciones, es del 12.67%. Para Edge y para CASA, el costo de capital baja al 11.85 y 11.76%. Eso quiere decir que el costo del dinero con el que estamos desarrollando el proyecto es menor, lo cual es importante y sirve para el proyecto. Pasa lo mismo con el valor presente neto. Al tener un costo del dinero menor, el valor presente neto del proyecto pues obviamente sube y pasa de 1.936 millones de pesos
a 2.300 millones de pesos aproximadamente, ya se han hecho ya sea en casa. La PIR también tiene una mejora, no es muy significativa, pasa del 19.05 al 19.37, 19.30, y mejora el índice, no significativamente, pero mejora. En esta siguiente diapositiva es interesante la variación de los indicadores financieros, para nombrar solamente dos. El valor presente neto tiene una variación del 20%, es una variación significativa. Eso quiere decir que certificar el proyecto hace que la generación de valor para el inversionista sea significativamente mejor, porque estamos mejorando el valor presente neto del proyecto en 20%, es decir, del orden de los 375 millones de pesos. La variación del WACC, es decir, el costo del dinero, se reduce en un 6%, entre un 6.4 y un 6.5%. Es un valor interesante para un inversionista, es decir, este proyecto, certificarlo o no certificarlo, es una decisión fácil de tomar. Usted llega al inversionista del proyecto y le dice, mire, si lo certificamos tenemos estas condiciones, ostensiblemente mejores, el costo de capital baja y el valor presente neto sube, lo cual hace que el proyecto sea interesante desde el punto de vista de la certificación. El siguiente caso de estudio. El siguiente caso de estudio es un proyecto también de vivienda de interés social, 45.000 metros cuadrados de área construida, un área vendible de 36.000 metros cuadrados en 836 apartamentos. El total de ventas esperado de este proyecto es de 132.000 millones de pesos. Nuevamente, el mismo esquema, certificar este proyecto en EDGE para lograr estos valores del 20.68% en ahorros de energía, 27% en agua y 49% en materiales embebidos, en la energía de materiales. En la energía embebida en materiales, tenemos que hacer unas inversiones del orden de los 241 millones de pesos. De esos 241 millones de pesos, 102 millones de pesos son costos directos, es decir, inversiones que tenemos que hacer en la obra, en el proyecto, y básicamente en estrategias de eficiencia energética y en estrategias de ahorro de agua. El resto, es decir, 139 millones de pesos, corresponden a la certificación, digamos, a lo que le tenemos que pagar al ente certificador y a las modelaciones y a las consultorías que tenemos que pagar para lograr, pues, certificar el proyecto. En el escenario de casa es similar, 212 millones de pesos, 102 millones de pesos en estrategias para ahorro de agua, para ahorro de energía, y 109 millones de pesos en consultorías y costos, digamos, indirectos de la certificación y de los consultores. 40 puntos, un proyecto sobresaliente y se cumplen los puntos obligatorios, es decir, llegamos a la certificación de casa. El modelo financiero nos arroja lo siguiente. Para el escenario base, tenemos un costo de capital, un WACC del 12.57%, y en los escenarios EDGE y casa es del 11.75%. Y el valor presente neto en el escenario base es de 6.000 millones de pesos, y en el escenario con certificación, casa o EDGE, es de alrededor de los 7.000 millones de pesos. Interesante. Es decir, podemos ver que certificar el proyecto tiene una mejora sustancial en los indicadores de bondad económica del proyecto, de manera tal que es fácil tomar una decisión en ese sentido, en certificar los proyectos. Miremos, digamos, un poco los costos de este proyecto. Aquí vemos que los costos de construir ese proyecto son de 108.000 millones de pesos, es decir, un 81.92% de las ventas. Si lo comparamos con EDGE y con casa, los costos pasan del 81.92 al 81.85, es decir, los costos no aumentan, básicamente son los mismos, no hay una diferencia significativa, de manera tal que es muy interesante certificar estos proyectos. Costos directos. Miremos que hay un pequeño incremento solamente en los costos directos, de 45.8 y pasamos al 45.88, es decir, un incremento que no es significativo.
miremos aquí una variación, la variación de los indicadores financieros específicamente, o hablemos un poco también de los directos. Los indirectos se incrementan 0.19%, es decir, no hay una gran incidencia en los incrementos de costos al certificar el proyecto. Los costos financieros bajan del orden del 8%, del orden del 8%. El costo de capital, es decir, el costo del dinero para desarrollar el proyecto baja 6.55% aproximadamente. El valor presente neto sube, para este caso, del orden del 16%. Incrementamos el valor presente neto del proyecto en 16%, certificando. Hace que sea interesante. Y una conclusión, como lo vimos en el caso 1 y en el caso 2, es que entre Edge y Casa no hay una diferencia significativa. Y, ninguna de las dos certificaciones ofrece un mejor desempeño. Básicamente, las dos, con las inversiones que hay que hacer para lograr los requisitos en cada una de las certificaciones, con los mismos costos y con el mismo desempeño financiero, se logran los mismos resultados. Caso de estudio número 3. El caso de estudio número 3 es un proyecto de vivienda de interés social que consiste en 88.000 metros cuadrados de área construida, 72.000 metros cuadrados de área vendible, una relación área construida área vendible del 0.82, que es lo típico para proyectos de vivienda de interés social en la sabana de Bogotá, y con unas ventas esperadas de aproximadamente 270.000 millones de pesos. Este valor es proyectado en el tiempo, durante el tiempo de ejecución del proyecto. Para lograr la certificación EDGE, este proyecto tiene que hacer inversiones del orden de los 369 millones de pesos, de los cuales 186 millones de pesos se tienen que, digamos, van a los costos directos nuevamente, a lo mismo, a estrategias en eficiencia energética y a estrategias de eficiencia o de ahorro de agua. Los porcentajes que se obtienen aplicando la certificación EDGE son del 23%, 34% en agua y energía en bebidas materiales del 46%. Nuevamente, y es un patrón digamos, comparativo en los tres casos de estudio. En Casa tenemos que hacer inversiones similares para obtener la certificación Casa de 361 millones de pesos. En eficiencia de agua y en eficiencia de energía tenemos que hacer inversiones en costos directos del orden de los 186 millones de pesos. Y los costos indirectos son del orden de los 174 millones de pesos. Nuevamente, aquí alcanzamos 40 puntos, tenemos un proyecto sobresaliente y lo más importante es que cumplimos con todos los puntos obligatorios para cumplir con el requisito que nos impone Casa, la certificación de Casa. Los resultados económicos de este caso de estudio número 3 son los siguientes. Digamos, el valor presente neto para el caso base, el escenario base, donde no hay una certificación en sostenibilidad, es del 12.49. Logramos bajar el costo de capital, si nos certificamos en EDGE o en Casa, al 11.67%. Nuevamente es importante para el proyecto. Y el valor presente neto en este caso tiene una mejora sustancial, baja de 8.900 millones de pesos a 11.398, 11.400 millones de pesos. Para este caso de estudio, número 3, tenemos indicadores importantes. El incremento de los costos directos es apenas del 0.2%. Pero logramos en los financieros, logramos tener una disminución del orden del 8%. La variación del costo de capital, es decir, la variación del WACC, logramos reducir en un 6.5% el costo de capital. Consecuentemente, logramos que el valor presente neto de este proyecto aumente un 27%. En este proyecto específicamente, al ser más grande, digamos, es más prolongado en el tiempo, de manera tal que el valor presente neto traído a una tasa de descuento menor, pues hace que el BPN su incremento sea significativamente mayor. Nuevamente, uno no encuentra diferencias significativas en cuanto a certificar a EDGE
o a casa. Digamos que el desempeño financiero de obtener cualquiera de las dos certificaciones es similar, el comportamiento es similar. Listo. También hicimos un análisis, digamos, otros incentivos, es decir, en esta primera parte, en lo que acabamos de terminar, les pudimos determinar que certificar el proyecto genera, digamos, unos incentivos económicos importantes, hace que el proyecto, desde el punto de vista financiero, se desempeñe mejor. Y quisimos también mirar qué más se podía hacer, es decir, cómo podíamos mejorar y cómo podíamos incrementar ese mejor desempeño con la sostenibilidad. Digamos, el obvio fue, ¿qué pasa si en vez del 1 aumentamos al 1.5%? Es decir, un 0.5% adicional a lo que establecen los bancos hoy. Lo vamos a ver enseguida, pues obviamente, digamos que lógicamente tiene un mejor desempeño. También evaluamos qué pasa con el desempeño financiero de un proyecto si yo no alcanzo una mejor tasa, pero sí logro una mejor aplicación, digamos, lograr un aumento en el monto financiable. Es decir, no del 80% de los costos financiables, sino del 90%. Aplicando la misma línea tradicional, es decir, el VR más 7, lo dejo constante en el escenario con certificación, pero a la certificación no le evalúo con el 80% del monto financiado, sino del 90%. ¿Qué pasa si un banco dice, hombre, te doy la misma tasa, pero no te financio el 80, sino el 90%? El resultado es muy interesante. Pero además, quisimos evaluar cuál es el capital disponible para invertir en sostenibilidad. Es decir, al yo lograr una tasa mejor o lograr un mejor desempeño desde el punto de vista financiero, digamos, voy a tener unos superávit en caja, unos superávit en dinero generado por el proyecto. ¿Qué podría lograr yo? ¿Cuánto me podría gastar adicional en estrategias de sostenibilidad? Es decir, mejorar el desempeño del proyecto desde el punto de vista de la sostenibilidad, manteniendo constante el valor presente neto o la TIR del proyecto, ¿sí? Es decir, un inversionista dice, mire, yo no me quiero ganar más plata en sostenibilidad, si usted, o sea, certifiquemos el proyecto, ese dinero adicional, reinvirtámoslo en sostenibilidad, siempre y cuando usted no deje que se me deterioren mis indicadores financieros. Y el resultado también es muy interesante, lo vamos a ver a continuación. Aquí, para no hacer muy largo, digamos que estos tres escenarios que les digo, incrementar el descuento, el aumento del monto financiable y el capital disponible para invertir en sostenibilidad, lo hicimos para cada uno de los casos, pero por el tiempo de esta charla, voy a mostrar cada uno, es decir, el incremento del descuento lo voy a mostrar para el caso 1, el aumento del monto financiable para el caso 2, y el capital disponible lo voy a mostrar para el caso 3. Pero pues hicimos, digamos, las 9 iteraciones con los resultados similares. Para el caso de estudio 1, incrementar la tasa de descuento del crédito constructor, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ahorita teníamos un valor presente neto, certificando el proyecto de 2.300 millones de pesos, y yo aumento la tasa, si aumento el descuento de la tasa, es decir, paso del VR más 7, ya no al VR más 6, sino al VR más 5.5, voy a tener un valor presente neto ya de 2.556 millones de pesos. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo un mejor desempeño, digamos, que en los escenarios anteriores, pues, digamos, como es lógico. Los costos totales bajan del 88.59 al 88.41 y lo que representa una reducción de 120 millones de pesos aproximadamente. También hay una mejora en el equity que representa más o menos 70 millones de pesos. Ahora, el aumento financiable, aumento del monto financiable. Como les decía, los bancos tradicionalmente, obvio, depende mucho del perfil del crédito, depende mucho del perfil del desarrollo inmobiliario, pero lo normal es que
los bancos te financian el 80% de los costos financiables. Los costos financiables son todos los costos del proyecto, exceptuando los costos financieros, el lote y la utilidad. Te financian todos esos costos hasta el 80%. ¿Qué pasa si no me financian el 80, sino el 90 y yo certifico el proyecto? Es decir, renuncio a una mejor tasa. Si yo certifico el proyecto hoy, me dan una tasa, me hacen un descuento del 1% en la tasa, es decir, del UR más 7 paso al UR más 6. ¿Qué pasa si yo me quedo en el UR más 7, pero no me financian el 80, sino el 90% del proyecto? Entonces, el resultado es interesante. Pasamos de tener en la línea base un valor presente neto de 6.000 millones de pesos a 7.400 millones de pesos. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos una variación del valor presente neto del 22%. En los casos anteriores lo habíamos evaluado, habíamos tenido un incremento del 16%, es decir, es una mejora considerable. Es mucho mejor incentivo, o sería mucho mejor incentivo, si los bancos, en vez de descontarnos tasa, nos mantuvieran la tasa constante. Sin embargo, nos aumentan el monto de financiación. Hace que el costo de capital baje, hace que el valor presente suba, hace que el costo del equity, que es digamos, la porción más costosa del dinero, pues obviamente baje, porque al yo tener mayor financiación del banco tengo que invertir menos equity, y ese sería un incentivo, digamos, muy provechoso para ir incentivando las certificaciones en sostenibilidad. Y para el caso estudio 3, como les contaba, digamos, puestos en la posición del inversionista, el inversionista no quiere que sus índices se deterioren en función de la línea base. El inversionista nos dice, gástese toda la plata que quiera en sostenibilidad, siempre y cuando me conserve constante el valor presente neto o la TIR, ¿cierto? Entonces, eso es lo que evaluamos. Y lo hacemos desde el punto de vista del valor presente neto, ¿sí? Podríamos lograr recursos adicionales por 3.200 millones de pesos para el caso de estudio número 3. Ojo, es importante tener eso presente. Sin embargo, en este cuadro lo podemos ver, sin embargo, aquí, digamos, el requerimiento para el equity aumenta. Es decir, en el caso de estudio 3, en la línea base, el inversionista tendríamos que hacer un aporte de equity del orden de 42.000 millones de pesos. Si queremos conservar el mismo valor presente neto, pero invertir mayores recursos en sostenibilidad, tendríamos que hacer, digamos, una inversión adicional, un equity adicional de 1.000 millones de pesos, y esto hace que no sea muy deseable desde el punto de vista del inversionista. Por lo tanto, creo que este caso es, digamos, en este caso, el inversionista no nos dejaría tomar una decisión de ese estilo. Si lo miramos desde el punto de vista del indicador de la TIR, el valor es más sensato, porque si lo vemos acá, el equity no aumenta, digamos, mantiene constante, ¿sí? Y yo puedo obtener, digamos, en total 324 millones de pesos digamos, no adicionales, en total 324 millones de pesos para invertir en sostenibilidad. El inversionista me dice, déjeme constante mis indicadores financieros y gástese usted 137 millones de pesos, perdón, 324 millones de pesos certificando el proyecto y aplicando estrategias de sostenibilidad. Antes nos íbamos a gastar 137, es decir, mejoraría con esa plata. Podríamos invertir más en sostenibilidad, podríamos hacer otro tipo de iluminación, podríamos involucrar en el proyecto algo de energías renovables, podríamos hacer muchas cosas interesantes mejorando el desempeño del proyecto si tuviéramos un inversionista que quisiera conservar sus índices financieros, digamos, estáticos. Y ya, digamos, para pasar a la parte de las conclusiones, para después hacer como una ronda de preguntas, las conclusiones son las siguientes. La incidencia de los costos directos e indirectos sobre las ventas del proyecto son de esta magnitud, son del 0.87%, 0.88% o 0.82%. Este es el caso estudio número 1,
caso de estudio número 2 y caso de estudio número 3. Es decir, si yo no tuviera ningún tipo de incentivo para certificar el proyecto, aún así, las inversiones que tendría que hacer para certificar el proyecto, digamos, en relación con las ventas, digamos que no son significativas, son menos del 1%, son del 0.087%. Entonces, ya de entrada, por responsabilidad social, uno debería certificar los proyectos, así no hubieran incentivos a la tasa. Las ventas, en función de los costos directos para los casos 1, caso 2 y caso 3, son, como lo podemos ver aquí, para los escenarios Edge y casa, son constantes. Es decir, aquí en estas gráficas podemos evidenciar que el desempeño con ambas certificaciones es muy similar. Digamos que no hay una diferencia significativa en uno o en otro aspecto. Incidencia de los costos directos e indirectos en la sostenibilidad de la sostenibilidad de las ventas. Aquí vemos que en la medida en que el proyecto es más pequeño, digamos, esto era una de las intenciones de hacer los proyectos escalados. Este es el proyecto más pequeño y este es el proyecto más grande. El caso de estudio número 1, 428 apartamentos. Caso de estudio número 2, 1490 apartamentos. De manera que uno puede ver aquí cómo va bajando. Es decir, a mayor tamaño del proyecto, mejora, digamos, es menos incidente los costos de certificar los proyectos en sostenibilidad. De manera tal que entre más grande el proyecto, la decisión es aún más fácil de tomar, porque las incidencias son mínimas. Y ya miramos aquí, en el caso de estudio 1, en el caso de estudio 2 y en el caso de estudio 3, cómo se comporta el WACC, el costo de la plata, el costo del dinero para desarrollar el proyecto. Vemos que es menor. Vemos que es muy parecido en el caso de Edge, en el caso de casa, digamos, se comportan similar, y vemos que es menor respecto a la línea base. Y vemos cómo crece el BPN de la línea base al proyecto certificado, y nuevamente vemos cómo no hay una diferencia muy significativa entre la certificación que escojamos, ya sea Edge o ya sea casa. Vemos pues ahí, digamos, como lo interesante de certificar los proyectos. Y ya, digamos, como estas estrategias adicionales, vemos cómo se comporta el valor presente neto en el caso de estudio número 1, en el caso de estudio número 2 y en el caso de estudio número 3. Cuando tenemos tasas del VR más 7, del VR más 6 y del VR más 5.5, ¿cierto? Vemos, pues, digamos, el comportamiento lógico, el comportamiento esperado de cómo se comporta el BPN en el escenario base, en el escenario con un punto de descuento y con 1.5 de descuento para cada uno de los casos. Aquí podemos ver en cada uno de los casos cómo se comporta el valor presente neto con el aumento del monto financiable. Es decir, el VR más 7 con el 80% de financiación, el VR más 6 con el 80% de financiación y el VR más 7 con el 90% de financiación. Es decir, vemos que se incrementa significativamente. Pasamos de 11.300 millones de pesos a 13.749 millones de pesos. La conclusión final es que la reducción de la tasa del crédito es un instrumento muy potente para incentivar las certificaciones de sostenibilidad. Genera valor al inversionista. Y tenemos en cuenta que la coyuntura que atraviesa pues, el negocio inmobiliario hoy, incluso pues, por la pandemia, hay un creciente apetito de la banca por el mercado de los créditos verdes. Eso facilita la aplicación de instrumentos como casa o Edge. Vemos que el panorama es sumamente alentador y uno debería, digamos nosotros en el gremio de la construcción y los que estamos metidos en el tema de la sostenibilidad, deberíamos ver y esperar un aumento significativo
en el número de proyectos certificados. Pero además podríamos buscar incentivos adicionales, digamos, como para poder potenciar aún más la certificación, de manera que instrumentos como aumentar el porcentaje de financiación podría ser, digamos, muy valioso para mejorar incluso aún más el desempeño de los proyectos. Eso es, pues, digamos, a grandes rasgos el análisis económico que hicimos. Alejandro, ¿me escucha bien? Sí, Sí, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por su presentación. Sin duda alguna, pues este tema financiero es algo que las empresas del sector, miembros del consejo, aliados y demás siempre nos han solicitado mucho porque sabemos que es un buen punto de partida desde una etapa de estructuración y de diseño de diferentes proyectos y que pues por obvias razones el tema financiero adquiere un papel muy importante, ¿no? Para poder implementar todos estos aspectos de sostenibilidad en nuestros proyectos residenciales o de otro tipo de usos. Antes de continuar con la parte de las preguntas, que tenemos un par de preguntas muy interesantes al momento, Alejandro, quiero pues decirles a los asistentes, pedirles una disculpa por haberme ido repentinamente. Tuve unos fallos con mi computador, pero bueno, ya logré unirme hace unos minutos. Entonces, iniciamos con la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta de Steven Montaña, Alejandro, y nos dice, creo que está muy relacionada con esa última conclusión que usted nos dio, y es si los proyectos y las cifras que usted presentó tienen en cuenta el ahorro en IVA y renta que se puede tener por temas de incentivos tributarios. los ahorros en IVA y renta para proyectos de vivienda de interés social ya están, digamos, incluidos en la factibilidad. Es decir, los proyectos de vivienda de interés social ya están incluidos por ser proyectos de vivienda de interés social, de manera que si implementamos estrategias de sostenibilidad, no las tenemos, digamos que no logramos una mejora adicional en el IVA, pues, o no es muy significativa y es, digamos, un poco más difícil de evaluar. Ok, No sé si es claro, Juan, es decir, los proyectos de interés social ya tienen, ya sí, solamente, o sea, sin ser certificados, ya tienen un 4% de evolución en el IVA claro, por los materiales y son exentos de la renta. claro. Entonces, ahí no hay una evaluación como adicional, en donde mejoremos esas dos condiciones por certificar el proyecto. Claro, claro, sí, no, seguramente Steven pues está haciendo relación a proyectos que no fueran de vivienda de interés social, pero pues claramente los resultados que usted nos mostró hoy después de su estudio de investigación pues se arrojan respecto a ese segmento, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos una pregunta de Leiner Castillo y nos dice lo siguiente, teniendo en cuenta el mayor margen de ganancias para el constructor, y ese interés que genera el proyecto para el cliente, ¿cuál cree usted que es la mejor certificación para implementar en este tipo de proyectos? Mm, Mire, digamos que desde el punto de vista económico, no hay una mejora significativa. Es decir, no hay una diferencia significativa entre casa o hecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Casa, su metodología integra mejor todos los aspectos del proyecto de la vivienda de interés social. Evalúa unos comportamientos mucho más, los comportamientos de la vivienda de interés social en muchos más aspectos. Digamos que los que hemos estudiado la certificación analiza, estudia e incorpora estrategias en responsabilidad social, en el manejo de la sostenibilidad en la construcción, en el desempeño del agua, en el desempeño energético. Entonces, a mí personalmente me parece que CASA es una mejor certificación porque evalúa mejor el proyecto. Y si tú cumples CASA, cumples EDGE. Mientras que si cumples EDGE, no necesariamente cumples todos los parámetros de CASA. Yo por eso en mis proyectos y en los proyectos que yo manejo, comienzo evaluando siempre CASA, salvo alguna condición particular.
y antes era, digamos, una condición de banco. Es decir, cuando banco, es decir, digamos, Da Vivienda, que era uno de los bancos que financia proyectos a la compañía para la cual yo trabajo, eh, no tenía avalada la certificación CASA. Entonces, digamos, por defecto tenía que trabajar con Edge. Eso ya cambió. Digamos que ya Da Vivienda incorporó a CASA en su pool de certificaciones, de manera tal que yo hoy intento siempre trabajar con CASA por lo que te digo. Yo evalúo los proyectos desde el punto de vista de CASA, estoy tranquilo de que cumplo con Edge, pero no estoy tranquilo si fuera a la inversa. Entonces, yo arranco certificando con CASA. Desde que puedo arranco certificando con CASA. Me gusta más cómo evalúa integralmente el proyecto. Perfecto, Alejandro. Nos pregunta Julián Rodríguez. ¿Cuál es el porcentaje de incremento en la inversión inicial con respecto a un proyecto convencional? Mira, en las conclusiones, Julián, lo vimos, no sé si aún ven mi pantalla. En la Sí, sí. conclusión, vimos que estamos teniendo inversiones adicionales, digamos, para certificar los proyectos, esta es la diapositiva, eh, sin llegar digamos, sin haber evaluado la disminución de los costos totales por la mejor tasa, o es decir, por los costos financieros. Los costos directos e indirectos de la sostenibilidad respecto a las ventas son del 0.2%. Digamos que uno puede cerrar, digamos, en este caso, el proyecto del 0.2% de las ventas. Es decir, calculas tus ventas del proyecto, 50.000 millones de pesos en ventas y lo multiplicas por 0.2%, ese puede ser la incidencia de lo que te cuesta invertir en costos directos e indirectos de certificar el proyecto. Es decir, lo que tienes que hacer en obra más lo que tienes que pagar al ente certificador y una que otra consultoría que tienes que contratar. Listo, Alejandro, muy claro. Finalizo acá con otras preguntas. Nos están llegando cada vez más preguntas, pero bueno, cuando nos dé el tiempo, mientras nos dé el tiempo, pues perfecto. Nos Tenemos tiempo. pregunta, listo, de una. Nos pregunta Camilo Ávila. En el escenario de incrementar el valor a financiar del 80 al 90% de los costos, se asume que con ese mayor desembolso de crédito se retorna capital más rápido. Claro, claro, digamos que, a ver, es decir, y esto es una claridad que debía haber hecho desde el principio, hay modelos financieros como tantos modeladores financieros, ¿no? Cada cual modela en función, digamos que los modelos financieros son muy del ADN de cada compañía y de cada modelador. Claro, pero es una consecuencia lógica. Es decir, cuando a ti el banco te da más plata, eh, el equity que se tiene que sacar, o sea, la plata que yo tengo que sacar del bolsillo, obviamente es menor y obviamente voy a ver retornos más rápidos en el tiempo. Yo pensaría que sí. Y para complementar ahí, a mí ese incentivo, digamos, ojalá todos como gremio fuéramos al banco y tocáramos la puerta y dijéramos al banco, venga, muy chévere que nos certifique, o sea, muy chévere que nos baje la tasa, pero sería más chévere si nos damos plata, si nos desembolsamos plata. Ese sería pues como la conclusión de ese análisis. Es mucho más chévere que a nosotros como desarrolladores de proyectos nos den un poquito más de plata. Ok, perfecto, Así nos Alejandro. conserven la misma tasa, ¿no? Así nos conserven la misma tasa. No le bajo la tasa, pero le doy más plata. Y eso tiene un efecto dinamizador, porque los proyectos, digamos, se demoran un poco más para comenzar mientras los inversionistas recogen todo el equity que tienen que recoger. Al recoger más rápido el equity, obviamente vamos a tener iniciaciones de proyectos más rápidas, vamos a dinamizar los inicios de las obras. Entonces tiene un efecto muy positivo. Ojalá ese fuera el incentivo. Listo. Hay una pregunta muy orientada a esto que usted nos acaba de responder, Alejandro, que es de Luis Angarita. Y ella, de cara pues al tema a las entidades financieras, pregunta cuál sería ese argumento eh, para aumentar el porcentaje a financiar de los proyectos por ser sostenible. O sea, ¿cómo sería esa forma de poder llegarle a las entidades financieras, pues tipo Bancolombia, Vivienda, BBVA, etcétera,
de lograr aumentar ese porcentaje a financiar? Bueno, no hay que perder de vista que las tasas se calculan o digamos los bancos establecen las tasas en función de su percepción de riesgo, ¿sí? Y eso lo vemos, digamos, en las finanzas personales, ¿no? Cuando una persona no tiene unos ingresos sólidos o no tiene unos contratos a término fijo, pues digamos, una tasa para un crédito de libre inversión de una persona es del 1,8, el 1 o el 2 o lo que sea, y cuando una persona tiene unos niveles de ingresos altos, un trabajo estable, pues las tasas son mucho más competitivas. Pasa lo mismo con los créditos de los bancos para proyectos de construcción, para desarrollos inmobiliarios. Listo. Cuando un banco te baja la tasa es porque percibe menos riesgo. Es decir, cuando yo tengo un proyecto que está en el UR+7 y si lo certifico, me lo baja al UR+6, hay una percepción de riesgo menor, ¿cierto? Entonces, yo, ¿cómo puedo decirle al banco, mire, usted ya, digamos, me está dando una mejor calificación en el riesgo de mi proyecto? Yo lo que le digo es, cóbreme la misma tasa, asumo un poquito más de riesgo desembolsando más dinero, pero, pero el riesgo es compensado porque es más tasa con mayor dinero de desembolso, de manera tal que usted va a ganar más plata. O sea, el banco gana más plata porque me está prestando más a una tasa más alta. ¿Sí? Entonces, es un argumento, digamos, potente, creo yo, para ir a decirle a un banco, mire, equiparando el riesgo, me va a dar más plata a una tasa más alta, usted gana más plata, pero básicamente la posición del riesgo es la misma. Esa sería mi respuesta. Ok, perfecto, Alejandro. Nos pregunta Samuel Tovar y bueno, creo que la respuesta también va muy orientada a esta gráfica de pues cómo varía dependiendo de qué tan grande es el proyecto y ¿es viable certificar un proyecto de vivienda BIS o prioritaria cuando son pequeños? Por ejemplo, 20, 40 o 60 viviendas de un piso. No te tengo la respuesta, no la sé. Digamos que este trabajo lo enmarcamos en proyectos de vivienda de interés social. BIS, no VIP, digamos que no, los costos y el desempeño financiero son significativamente diferentes. Por eso al principio dije son proyectos de vivienda de interés social típicos. Un proyecto de vivienda de interés social típico para Bogotá, para la ciudad de Bogotá, es un proyecto que tiene arriba de 400 unidades de vivienda. Y tú encuentras entre 400 y 1.800 o 2.000. Ahí enmarcamos el estudio. Digamos, mi sensibilidad es que sí, digamos que yo creo que se puede, digamos que yo creo que se podría, pero a la luz de este estudio no tengo la respuesta. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que si trabajamos en un modelo financiero para proyectos de ese estilo, lo logramos. Pero a la luz de este estudio no te tengo la respuesta. Perfecto, Alejandro. Bueno, nos pregunta Gabriel Bonilla. ¿Cómo cambian estas modelaciones cuando se analizan en diferentes regiones del país? No te tengo la respuesta. Lo estamos haciendo, mi compañía tiene obras en Medellín, lo estamos analizando, los resultados te puedo anticipar que van a ser muy similares a los de la ciudad de Bogotá. A la luz de este estudio, vuelvo y te digo, es un estudio que es típico para Bogotá, proyectos de vivienda de interés social, entre 400 y 1.500 apartamentos, ingresos medios bajos, estrato 2. Pero lo mismo, mi sensación hoy es que funciona en ciudades como Barranquilla, funciona en ciudades como Cali, en Medellín te puedo decir que está funcionando porque ya lo estamos implementando en Medellín. O sea, funciona, pero a la luz de este estudio no te podría dar una conclusión, digamos, como seria, justificada en unos números. Listo, perfecto, Alejandro. Bueno, aquí lo importante es que se está haciendo, ¿no? Los estudios en las otras regiones para poder tener Correcto, correcto. unos resultados No, más amplios. y los resultados son muy alentadores. O sea, este estudio nos muestra, Juan, o sea,
que la sostenibilidad nos puede generar recursos adicionales, o sea, nos da más plata, si no la queremos meter al bolsillo, maravilloso, pero si la queremos reinvertir en sostenibilidad para que los proyectos se muevan mejor, sean ambientalmente más amigables, lo podemos hacer, o sea, está todo dado, está, digamos, a mi manera de ver, está en bandeja de plata. Lo tenemos ahí y lo deberíamos hacer. O sea, no hay una razón para no certificar un proyecto. Listo, perfecto, Alejandro. Ese es el mensaje realmente que, que creo que todos nos queremos llevar, ¿no? Total. Y ya finalizamos con esta pregunta de Natalia Otero y ella nos cuenta lo siguiente. Para el desembolso de un crédito constructor exigen, un porcentaje de recaudo de cuotas iniciales. Entonces, así se aumente la financiación al 90%, hay un tiempo en el que no se recibiría desembolso hasta no cumplir con recaudo, por lo cual el efecto de la iniciación no es tan directo. No, no, Pues, es decir, digamos que tú sales a preventas, o sea, tú siempre, pues cuando uno saca un proyecto, uno lo saca a ventas, ¿cierto? Y el banco te puede desembolsar cuando cumples unas condiciones de desembolso. Una de las condiciones de desembolso es la que nos dice la oyente. Eh, pero tú estructuras mejor el proyecto y puedes salir a ventas más rápido. Puede, es decir, porque el primer desembolso, digamos, se hace, pero la obra ya está lanzada, o sea, la obra ya comenzó a construirse. Porque digamos que digamos que el primer tiempo de la obra se hace con equity, o sea, los preliminares, lo que se llama preliminares o preoperativos, se hacen normalmente con equity. perfecto, Alejandro. Bueno, Alejandro, pues esas son las preguntas que nos llegaron hasta el momento. Eh, Muy seguramente de pronto pues nos lleguen preguntas ya sea pues al correo del consejo o directamente a mí, entonces pues ahí haremos el contacto para poder dar respuesta a esas preguntas que nos lleguen posteriormente. Antes de finalizar, Alejandro, yo quería aprovechar este espacio también y era algo que tenía pensado al inicio de la sesión, pero bueno, con este problema que, que tuve con el computador y es comentarles a los asistentes que desde el consejo estamos ya publicitando y trabajando en todo el tema de convocatoria de este proyecto, perdón, curso que ustedes pueden ver en pantalla. Es el curso de estructuración financiera de proyectos sostenibles. Es algo que es novedoso para este año, no lo hemos dictado anteriormente desde el Consejo y viendo también pues toda la necesidad que hay en el mercado de poder ahondar en estos temas, que ya pues Alejandro el día de hoy nos dio unas generalidades del mismo y en el cual pues Alejandro también será profesor. Y bueno, pues queremos ya mostrarles que este curso está abierto, es para todo público. Lo que queremos es que todas las personas interesadas en este tema tan importante pues puedan capacitarse de la mano de profesores de muy alto nivel. Es un curso diseñado y liderado por Ernesto Estefan, que es CEO de Grupo Contempo, en el cual también contaremos con Angélica Ospina, la directora técnica del Consejo, Luis Felipe Restrepo, CEO de Ecosostenible, Alexander Valencia, que es el gerente general de CAI Ingeniería, y Alejandro Arcila, que es coordinador de proyectos, que nos acompaña el día de hoy de Acierto Inmobiliario. Entonces, quería contarles esto, que sepan que toda esta información también la pueden encontrar en la página del consejo, que estén muy pendientes de nuestras redes y cualquier cosa, pues yo también estaré muy atento a solucionar las diferentes dudas que puedan tener al respecto de esto. Entonces, bueno, Alejandro, damos ya por finalizado este viernes de Soluciones Sostenibles. Agradecerle nuevamente por todo este conocimiento que nos comparte. Que sepa que las puertas del consejo pues están abiertas siempre para usted y que seguiremos pues trabajando muy de la mano en todos estos temas tan necesarios para la industria. Agradecerles a los asistentes también. Tuvimos un número
bien importante de asistentes el día de hoy. Muy chévere que hayan estado activos con preguntas y también extenderles a ustedes esta pues oportunidad, noticia, etcétera, de que el consejo también va a estar muy atento a todo aquello que puedan necesitar. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias, Juan. Listo, Alejandro. Gracias a todos. Hasta luego.